Conversaciones saludables con Rosa Quintana. En las épocas más calurosas necesitamos más que nunca extremar las precauciones para no sufrir una deshidratación. ¿Estamos realmente concienciados de lo importante que es hidratarnos correctamente? A ver qué nos cuenta la doctora Blanca Fernández Laschetti, secretaria de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y directora de Enferconsulti. Blanca, ¿por qué es importante hidratarse bien? Quiero decir, ¿por qué es físicamente importante? Es muy importante porque el agua es el contenido más abundante de nuestro cuerpo, es un nutriente esencial para nuestras vidas y porque además interviene en todas las funciones de nuestro organismo. Interviene en el transporte de los nutrientes a las células, interviene en la recogida de los desechos de esos desechos de los nutrientes. Con el agua es la que la transporta y la que posibilita que se desechen. Interviene en los procesos de reposición de todas las células, en el aparato circulatorio, en el aparato respiratorio, en el aparato genitourinario. Es decir, interviene en todas las funciones de nuestro organismo, con lo cual el agua es vital y al final es que es nuestra gasolina. Se dice mucho de la alimentación, pero la hidratación es posiblemente mayor gasolina que la nutrición. ¿Importa si estamos al aire libre o no? Quiero decir, algunas de las personas que nos ven no salen mucho de casa, tenemos un colectivo de personas mayores que están a lo mejor impedidas y que no pueden salir al aire libre, por lo que nos cuentan, ¿no?, cuando nos escriben. ¿Importa a la hora de tomar más o menos líquido, a la hora de hidratarnos un poquito más o un poquito menos, si vamos a estar al aire libre o estamos en interior? Más que estar al aire libre es el calor y la movilidad. Si hace un calor intenso fuera o dentro de la vivienda, en cualquiera de los dos casos hay una mayor pérdida de líquidos, con lo cual la reposición de líquidos tiene que ser un poquito más mayor, hay que beber un poquito más. Y si vamos a hacer ejercicio al aire libre o vamos a hacer ejercicio dentro de casa, que también se puede hacer ejercicio perfectamente dentro de casa y es más, hay que hacerlo, también la reposición de líquido tiene que ser un poco mayor de las condiciones habituales. Entonces, aunque estemos dentro de casa, si hace calor o si vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer una actividad un poco más fuerte de lo habitual, hay que reponer también mayor volumen de líquidos, hay que beber más, sí. Claro, ¿y cuánto? Porque ya sabes que se escucha aquello de hay que tomar 8 vasos de agua al día. A mí me parece mucho 8 vasos. A mí, por ejemplo, no me entran 8 vasos de agua cada día. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Es un bulo? A ver, lo que recomiendan las autoridades y las últimas recomendaciones del 2020 es hay que beber entre 4 y 6 vasos de agua al día, porque el resto, lo suyo es hasta 10, pero el resto, desde esos 4, 6 hasta 10, es lo que consumimos a través de los alimentos. Los alimentos nos proporcionan a lo mejor el 20% más o menos de lo que tenemos que beber. Entonces, si tenemos una nutrición adecuada y tomamos alimentos que nos aportan líquidos, como pueden ser las frutas, las verduras, si tomamos a lo mejor otros líquidos aparte de lo que es el agua, entre 4 y 6 vasos vasos de agua al día es suficiente para estar perfectamente hidratado. Claro, ¿tiene que ser agua o qué bebidas son recomendables y cuáles no lo son para mantenernos bien hidratados? Igual que hay una pirámide de la nutrición, sabes que hay esa pirámide de la nutrición donde te dicen los alimentos básicos, pues hay también una pirámide de la hidratación. Y esa pirámide de la hidratación nos dice que el consumo preferente y diario tiene que ser agua. Agua, ese es el mejor nutriente. Agua del grifo, agua embotellada, puede ser agua gasificada, pero agua. En el segundo peldaño, ahí incluye otros líquidos, pero que no aportan azúcares y que no son pues para que al final nos afectan al organismo, como son, bueno, pues las infusiones, la leche.
desnatada, los caldos, esos nutrientes que, bueno, pues que son líquidos también, pero que no aportan azúcares. Luego ya un poco más arriba de la pirámide están pues ya los zumos naturales, todos esos otros líquidos que aportan tienen mayor carga de nutrientes, y luego lo último que hay que beber son los zumos procesados con grandes dosis de azúcares, y luego las bebidas pues tipo alcohol, cervezas, todo eso ya lo tenemos que dejar para un consumo muy, muy anecdótico. Ujú. Lo suyo y el primer escalón de la pirámide, agua. Mm. Y entonces, ¿dónde quedan las bebidas isotónicas que triunfan en el mercado? ¿Qué es lo que nos aportan? ¿Son buenas? Las bebidas isotónicas están pensadas para los deportistas. Las bebidas isotónicas son buenas siempre y cuando vayas a tener una actividad suficientemente vigorosa como para que vayas a tener una eliminación importante de agua y de electrolitos, porque las bebidas isotónicas lo que tienen es agua, tienen una cantidad muy importante de agua, pero también tienen un aporte importante de sodio. Entonces, si la actividad que vamos a hacer no elimina sodio, al final lo que estamos haciendo es meter elementos que nuestro organismo no los necesita. Por ejemplo, las bebidas isotónicas están preparadas para adultos y que tengan un desgaste importante y que eliminen, pero por ejemplo para los niños no. Entonces, los niños no deben de beber bebidas isotónicas. Entonces, ¿para cuándo son interesantes las bebidas isotónicas? Pues para cuando se va a hacer un ejercicio importante y va a haber realmente una eliminación de residuos y de elementos, pues eso, como sodio, potasio, que podemos eliminarlo a través de la sudoración. Ujú. Y ahora en veranito, que hace tanto calor, lo que nos apetece es algo bien fresquito, incluso tendemos a ponerle hielo a todas las bebidas. En cambio, sí que he escuchado en algunas ocasiones que las bebidas calientes nos quitan más la sed. Por ejemplo, se habla del té verde bien caliente. ¿Esto es cierto? Pues es cierto que en países muy, muy cálidos, en la India, por ejemplo, todos esos sitios beben de forma continua té, y además té muy caliente. ¿Qué pasa? Que cuando bebes una bebida muy caliente, la reacción del organismo es tratar de perder ese calor. ¿Y cómo lo hace? A través de la sudoración. Entonces, si hay un buen ambiente exterior en el que el cuerpo pueda eliminar bien esa sudoración, es cierto que se enfría en cierta medida y entonces te da esa sensación de frescor. Pero no siempre se dan esas condiciones climatológicas como para que se produzca la sensación de frescor, y en cambio sí que es cierto que beber bebidas muy calientes está directamente relacionado con el cáncer de esófago, así que no es necesario y no es nada recomendable beber bebidas muy calientes. Se pueden beber bebidas calentitas, pero bebidas muy calientes no, nunca. Y lo suyo y lo más adecuado es beber las bebidas a la misma temperatura del cuerpo, más o menos. Es verdad que en verano apetecen bebidas fresquitas, pero tampoco es necesario ni enfriar muchísimo las bebidas ni calentar muchísimo las bebidas, porque en ambos casos va a dar la sensación de frescor un poco, un poco errática, porque Ujú. no va a ser cierta. Y de manera momentánea. Yo siempre he tenido una duda. Si el agua es el componente mayoritario del cuerpo, dicen, no sé si es cierto, dicen que es el 60% del cuerpo de un adulto y el 75% del cuerpo de un niño, que es agua. ¿Por qué aguantamos tan poco tiempo sin beber? Apenas 3 días. ¿Por qué no podemos tirar de reservas? Pues porque el organismo no es capaz de reponer el agua que fisiológicamente perdemos todos los días. Todos los días con la orina perdemos grandísimos volúmenes de líquido, con la sudoración perdemos volumen de líquido, con las lágrimas, con la mucosidad, perdemos ese líquido, y sin embargo el organismo no es capaz de reponerlo. Entonces, o lo aportamos de forma externa
o nuestro cuerpo no puede vivir, es lo que hemos dicho al principio, al final es el nutriente más importante de nuestro organismo, entonces si nosotros no se lo aportamos, no podemos vivir, es imposible, entonces o bien, como decíamos antes, a través de la ingesta de líquidos y a través de la alimentación, pero si dejamos de comer y de beber, no podemos sobrevivir porque necesitamos el agua, nuestro organismo no es capaz de reponer por sus propios métodos el agua que perdemos. ¿Y cuáles son las señales que nos indican que nuestro cuerpo se está deshidratando? Todo el mundo piensa que hay que esperar a tener sed para beber agua y la sed al final es un mecanismo fisiológico que te está avisando que tus células ya tienen menor concentración de agua, ¿vale? Entonces, como todos sabemos que tenemos que beber 1,5 litros a lo largo del día, no hay que esperar a tener sed, hay que beberla. Pero, ¿qué medidas, qué aspectos podemos ver en una persona que nos están indicando? Eso ya es cuando ya hay una deshidratación más bien crónica, pues personas que no tienen la piel turgente, que le ves esa piel que no tiene ninguna elasticidad, se suelen hundir un poco las órbitas de los ojos porque disminuye la presión en los globos oculares. Muy sintomático, sobre todo en las personas mayores y en los niños, que abran la boca, les tocas la lengua y ya tienen la lengua muy sequita. Esos son los síntomas de cuando ya hay una deshidratación, pero es que no hay que esperar a tener una deshidratación. Es que sabemos que hay que beber, entonces, como lo sabemos, pues hay que poner las medidas para beber todos los días la cantidad que necesitamos. ¿Y qué pasa si nos pasamos? Si bebemos demasiada agua o demasiados líquidos, ¿puede ser perjudicial también entonces? Pues sí. Sabes que hay una enfermedad que se llama un trastorno que se llama la apotomanía. Sí. Hay personas que les da por beber de forma compulsiva. No, y hay muchos deportistas, por ejemplo, que como están con la cuestión de que se pueden deshidratar, beben. Pues pasa lo contrario, que se diluyen tanto las sales minerales y los electrolitos del organismo, por ejemplo, el sodio se diluye tanto que puedes tener trastornos importantes, convulsiones, pérdida de conocimiento, incluso se puede llegar a la muerte. Entonces, lo mismo, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen cálculos renales o tendencia a los cálculos renales y si les dicen beba usted 1,5 litros, beba un poquito más, se beben 5 litros. Pero es que eso no hay que hacerlo, o sea, no por beber 5 litros van a tener menos cálculos. Sí es verdad que hay que beber un poco más de lo habitual, pero nunca pasarse, nunca. 1,5 litros, 2 litros, como máximo 2,5 litros más, no. Qué buenas recomendaciones, qué sentido común es el que simplemente tenemos que aplicar para llevarlas a cabo y en qué medida tenemos que tenerlas en cuenta para tener una buena salud y pasar un verano tranquilito, por lo menos en este aspecto, ya que lo tenemos tan convulso en otras cuestiones. Blanca Fernández Lasqueti, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa. Gracias por ocuparte de estos temas tan importantes. Claro Muchas que sí. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, Blanca. Hasta luego. Una buena hidratación es clave para la buena salud. Hoy con la doctora Fernández Lasqueti os hemos dado unas cuantas pautas para cuidar de vuestro bienestar también en verano.